Bien, Venezuela lanzó una recompensa por $100.000 por información sobre el paradero del líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, quien abandonó el país en septiembre y se exilió en España. Tenemos de hecho una gráfica con el aviso, dirección arriba, con este aviso que se comenzó a pegar en diferentes aeropuertos, terminales, en las calles principales también de Venezuela, que muestra entonces este aviso de captura en un nuevo movimiento del chavismo por encontrar al líder de la oposición. González Urrutia será recibido mañana sábado por el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada, y en el encuentro también va a estar el presidente saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Así inicia una gira por la región en los países que lo han reconocido como presidente electo. Tal es el caso, por ejemplo, de Argentina, El Salvador y Estados Unidos, hasta llegar finalmente a Venezuela, donde asegura que ingresará para tomar el mando el próximo 10 de enero. De eso y más conversamos con José Noguera, analista y académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá, bueno, quedan poquitos días, ¿cierto?, para este día muy esperado, el próximo 10 de enero. ¿Qué se puede esperar que suceda? Esto ya es el otro viernes, es una semana exactamente, con todo este escenario previo, esta orden de captura que existen, ahora también una recompensa por información sobre el paradero de Edmundo González. ¿Podrá él derechamente llegar a Venezuela? ¿Podrá haber algún cambio con su presencia ahí? Mira, bueno, esa es la gran pregunta y es la gran incógnita también. O sea, en principio, perdón, en principio, si Edmundo González Urrutia llegara a Venezuela, uno pudiera pensar que el gobierno simplemente lo va a detener y lo va a encerrar. Pero pienso yo que tanto González Urrutia como la líder María Corina Machado no son ninguno de los dos tan tontos como para no haber pensado en ese escenario. Ellos de manera reiterada han venido diciendo de que él va a regresar a Venezuela el 10 de enero y él se va a juramentar como presidente. ¿Qué tienen ellos en mente? Realmente nadie lo sabe, excepto posiblemente un pequeño grupo que algo deben estar planeando para lograr ese objetivo. Lo cierto está en que la oposición en esta ocasión, de estas últimas elecciones para acá, básicamente, y es algo muy importante, ha ido cumpliendo todo lo que ha ido diciendo. O sea, la oposición dijo, bueno, vamos a ir a unas primarias, fueron unas primarias, a pesar de que el gobierno se puso en contra. Vamos a inscribir a María Corina, eso se mantuvo básicamente hasta la última hora, en la cual, bueno, por razones que no vienen al caso en este momento, y que son muy conocidas por la prensa ya, este señor González Urrutia, que nunca esperó, pienso yo, ser candidato presidencial, de golpe es candidato presidencial, con el apoyo absoluto de todas las fuerzas de la oposición, algo que el gobierno pienso que no se lo esperaba nunca, y de golpe no solo gana, sino que le da una paliza, y le da una paliza con todo, o sea, una paliza con todo y el ventajismo que tenía el gobierno en estas elecciones, al punto de que el gobierno nunca se atrevió ni siquiera a mostrar los resultados. Sí. Y entonces, y ahora, desde entonces, bueno, María Corina y Edmundo González han dicho, bueno, nosotros vamos a resguardo, no nos vamos a exponer, pero sí vamos a estar activos y Edmundo González Urrutia se va a juramentar el 10 de enero. ¿Qué tienen en mente? Pues la verdad que no lo sé. O sea, yo creo que eso es la única que te lo puede decir es María Corina y el propio Edmundo. Pero ¿cuáles podrían ser las posibilidades, considerando que una vez que él toque el aeropuerto, ahí en Caracas seguramente va a ser detenido? ¿Le conviene a él volver a ingresar a Venezuela para seguir combatiendo por su causa, o quizás también podría hacer un mayor trabajo estando en Madrid, donde se encontraba hasta ahora, o incluso haciendo esta visita, cierto, por Latinoamérica, que ya anunció? Bueno, pero eso que tú dices es cierto, asumiendo de que en Venezuela no va a haber ningún cambio. Ahora, ¿va a haber en Venezuela algún cambio? Por ejemplo, a partir del 10 de enero, ya Edmundo González Urrutia no va a ser el presidente electo, va a ser el presidente constitucional de la República. Claro. Y eso quiere decir
que al menos en el papel, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas deben obedecerle. Entonces, ¿qué van a hacer los militares venezolanos? Esa es por ejemplo, es una pregunta muy buena. Suponiendo que los militares venezolanos digan, bueno, no lo reconocemos, vamos a seguir reconociendo a Maduro, lo cual tengo mis dudas. ¿Por cuánto tiempo va a ocurrir eso? Suponiendo que, o sea, pensando que va a haber un cambio en la administración de los Estados Unidos y que se supone, al menos en principio, que el presidente electo Donald Trump y el anunciado canciller, que es Marco Rubio, tienen una posición mucho más dura en el caso de Venezuela y en contra del régimen de Nicolás Maduro. Aunque hay comentarios, o sea, y yo creo que es mucho más que comentarios, que es el lobby que están ejerciendo las compañías petroleras de Estados Unidos para que esa línea dura del presidente Trump no ocurra. Pero esas son cosas que más allá de especular, pues simplemente es muy poco lo que podemos decir. Yo tengo la impresión de que la mano dura va a imperar, sobre todo porque por el perfil del secretario de Estado, que no es solo un ciudadano estadounidense, es un ciudadano cubano, porque es hijo de cubano. Entonces, y él tiene un particular interés en el caso de Cuba, y él sabe de que si el régimen de Venezuela cae, que es el gran financista del régimen de La Habana, el régimen de La Habana estará mucho más cerca de caer también. Entonces yo creo que van a venir situaciones interesantes. Pero volviendo al caso de tu pregunta, ¿qué va a pasar el 10 de enero? Realmente nadie lo sabe. Yo creo que que ahí la última palabra la va a tener las Fuerzas Armadas, y en cierta forma va a haber que esperar a ver cómo va a reaccionar las Fuerzas Armadas ante la presión que haya en Venezuela en las calles, según lo cual, hasta donde está ocurriendo ahora, hay un llamado a salir a la calle a defender al nuevo presidente constitucional de Venezuela. Sí, de hecho, pero eso también lo vimos, ¿cierto? Cuando se conocieron los resultados, comillas, podríamos decir, porque solamente se anuncia que Nicolás Maduro es vencedor con un 80% de las actas que nunca se mostraron, ¿cierto? Y finalmente las Fuerzas Armadas estuvieron del lado de Maduro, y también históricamente ha sido así. Bueno, eso entre comillas. Y te digo entre comillas porque la verdad verdadera es que las Fuerzas Armadas no se movieron. En esa represión, primero fue la misma oposición, fue la que dijo, es mejor, o sea, sí hizo algunos actos de masa en la calle, pero el mismo liderazgo opositor le pidió a la gente simplemente no exponerse en extremo. Y de hecho, cuando los barrios más pobres de Caracas bajan, porque de la ciudad usualmente están en las zonas montañosas, bajan a protestar, es la misma oposición que le dice, bueno, sí, pero es mejor hacerlo de manera ordenada, mejor como que cada quien para su casa. Y para cuando sí se han estado preparando es para esta ocasión, que es cuando, porque acuérdate que en ese instante, no importa lo que haya dicho, el presidente, por lo menos en teoría, seguía siendo Nicolás Maduro. Pero a partir del 10 de enero, ya Nicolás Maduro no debe ser presidente, sería un presidente usurpador. Y entonces eso hace que todo cambie. Porque entonces ya no estamos hablando de un presidente usurpador que está aplastando unas manifestaciones populares, sino sería el de un presidente usurpador que está aplastando la voluntad popular de una manera ya mucho más descarada y mucho más... Entonces, yo creo que son escenarios distintos. También hay que ver cuál va a ser la reacción internacional, que yo creo que va a seguir siendo muy importante. Porque tú mencionabas al principio que Nicolás Maduro ofreció $100.000 por la captura del presidente electo todavía, González Urrutia, pero eso en cierta medida también fue en una respuesta frente al anuncio de Eric Prince de una oferta
por la captura del fiscal general de la República en Venezuela, que es una persona que tiene sus manos bañadas de sangre, literalmente, porque él es el que se ha encargado de ejecutar, no solo de meter preso a la gente, sino de impedir que se haga justicia, que hay gente que está presa y que ni siquiera tiene cargo. Sí. Sin ir muy lejos, el gendarme argentino que tiene la situación en problemas con Argentina. El señor lo detuvieron, no tiene cargo, no está desaparecido, no sabe dónde está. Claro. Y eso por decir varias cosas, pero yendo más allá de eso, son ya unas cuantas personas que se les han muerto en las cárceles venezolanas producto de la tortura. O sea, y eso sin contar el montón de muertos productos de las protestas también. De la represión indiscriminada en las protestas, y bueno, y cualquier cantidad de barbaridades. Hay gente que básicamente entra a la cárcel y sale totalmente en condiciones muy malas, tanto físicas como mentales. No, es un caso, o sea, si hay alguien que tiene realmente las manos teñidas de sangre venezolana, es el fiscal. Sí. Y esto de Maduro, en cierta forma, por lo menos yo lo veo así. Sí, José. Es principalmente una respuesta a ese anuncio de Eric Prince de que traigan al fiscal fuera de Venezuela y yo te doy $100 millones. Sí. Bueno, de todas maneras vamos a quedar atentos. Tú decías que la comunidad internacional va a ser muy importante en este caso, pero hay otros casos a observar, ¿cierto? Como lo que pasó con Leopoldo López, también, o Capriles, ¿cierto? Otros casos donde también han sido reconocidos como presidente electo, pero finalmente no es mucho lo más que puede hacer Estados Unidos, ¿cierto? Más allá de hacer estos bloqueos. Vamos a ver lo que pasa entonces en una semana más. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros hoy en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Ok, gracias.